Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos? Desde Convicción Radio, una nueva fase de Apocalipsis. La vez anterior quedamos en el capítulo 8. Lo terminamos. Vamos de inmediato con nuestro Apocalipsis correspondiente a esta semana, iniciando el capítulo 9. Capítulo 9, versículos del 1 al 3. El quinto ángel sonó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire, a causa del humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. El profeta explica el oscurecimiento del sol y la luna, el conocimiento de Dios y de Cristo. Es de la tuba anterior por la caída de una estrella del cielo. Olshauser dice que fue el emperador Valente, protector de los arrianos. Eizaguirre, el chileno, opina más plausiblemente fue Lutero. El padre Castellani es más proclive a señalar a Calvino, el teorizador teológico del protestantismo, al cual en gran parte debe la herejía su triunfo sobre una tercera parte de Occidente. Lo importante no es quién haya sido, sino sus consecuencias. ¿Cuáles fueron estas? La humareda oscureció el conocimiento de Dios. Seguimos ahora en el mismo capítulo 9, versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6. Les fue dicho que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna verdura, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Se dio orden de que no los matasen, sino que fuesen atormentados durante 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. El enciclopedismo de los sedicentes filósofos del siglo XVIII, léase Rousseau, o mejor dicho, el miserable Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire
y el resto de esta camada de alimañas que daba la impresión que competían entre sí por erigirse en el más impío. Estas bestias originan el naturalismo religioso que empieza por el deísmo y viene a terminar en el actual modernismo. La peor herejía que ha existido, pues encierra en su fino fondo la adoración del hombre en lugar de Dios, la religión del anticristo. Un tal Manuel Kant, a quien también nos han presentado como filósofo, nos da a conocer su descubrimiento en el Tratado de Imbecilidad Pura, la religión dentro de los límites de la razón pura, diciendo que con eso, por fin, el hombre había cumplido su mayoría de edad. En realidad, es sujetar a Dios bajo la razón del hombre y hacer a su pobre intelecto supremo y absoluto. De hecho, aunque no formalmente, eso hacían los deístas ingleses, rechazando todo misterio y midiendo la religión por el discernimiento del hombre. Todo eso nació del protestantismo. El tormento que el veneno de esos sofistas brillantes, hábiles y perversos causó, lo conocemos. Dura hasta hoy. Propagaron, junto con la frivolidad intelectual, la angustia, el temor y la desesperación. La desesperación pagana. El pesimismo actual, con Schopenhauer, data de ellos. Aunque Voltaire y Diderot fueron personalmente optimistas y vividores o calaveras, el pesimismo actual que tanto combatió Chesterton viene de ellos. Los románticos franceses, sobre todo, prosiguieron el culto de la muerte, de la tristeza y de la desesperanza, que culmina en Baudelaire. Por no nombrar al desdichado Lautréamont, conde de Lautréamont, nacido en Montevideo en 1846 y fallecido en París a los 24 años. Basta leer Roland de Alfred de Musset para poder aplicar al siglo pasado las palabras del profeta. ¿Cuáles son? Deseaban la muerte y ésta huía de ellos. Pues deseaban una muerte romántica. En Alemania podemos citar a Goethe con su famosísimo Werther. Pero ese veneno no afectó a todo lo verde, a los que tenían el signo de Dios sobre la frente, a los cristianos practicantes. Al contrario, reverdeció la poesía y arte católico en esos días. Veamos ahora en el capítulo 9, de los versículos 7 al 12. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y tenían sobre sus cabezas como coronas semejante al oro, y sus rostros eran como rostros de hombre, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos caballos que corren a la guerra. Tenían colas semejantes a los escorpiones y aguijones, y en sus colas residía su poder de dañar a los hombres por 5 meses. Por rey tienen sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó. He aquí que vienen aún otros 2 ayes después de esto.
buen símbolo de la manga de charlatanes o sofistas que atormentó al mundo más de un siglo, validos de la llamada libertad de prensa, que es la patente del sofista. De la Revolución Francesa a la Guerra del 39 corren 150 años, y en ese tiempo vigió la libertad de prensa, que son las alas que hacen estruendo de los sofistas. Desde la Gran Guerra se acabó la libertad de prensa. Los gobiernos y los consorcios capitalistas se incautaron fuertemente del famoso cuarto poder del Estado, el periodismo. Los sofistas, que se desencadenan al final del siglo XVIII, se parecen realmente a caballos de guerra y a grandes carros bélicos. Ver, por ejemplo, la Révolution Française de Pierre Gaxot. El poder extraordinario que tuvieron en esa sociedad corrompida, el ruido que hacían, el rostro de hombre razonable y sabio que tenían, los meretricios femeninos de la gracia y el brillo literario, y la pornografía. De hecho, son considerados causa principal del descarrío de la Revolución de 1789, llamada liberal. Los dos nombres puestos por Juan en hebreo y griego, Abadón y Apolión, significan el destructor o exterminador. La dirección de estos destructores es sencillamente demoníaca. Se dirige directamente contra el infame, nuestro Señor Jesucristo, o la infame, nuestra Santa Iglesia, como decía el impío Voltaire. Ellos abren la puerta a la exterminación masiva que aparece en la historia con las grandes guerras actuales, comenzando con las guerras de la Revolución y las napoleónicas. Los exégetas modernos ven en estas tubas netamente herejías, aunque varíen en su designación. Con razón, pues patentemente forman una cadena que termina en el anticristo. Son sucesos de mal agüero y no de buen auspicio, y no se pueden entender en literal crudo. Aquí viene bien exponer un lugar paralelo en Daniel, tal como lo ve el padre Lacunza. Las cuatro fieras. El padre Lacunza, jesuita chileno, gran exégeta, gran escriturario, sin duda alguna, dio del capítulo 7 de Daniel una interpretación nueva, pero muy plausible. La interpretación antigua era que esas cuatro fieras, que por cierto desembocan en la parucía y en el anticristo, eran los mismos cuatro imperios de la visión muy anterior de la estatua multicompuesta. El padre Lacunza dice que son cuatro religiones falsas o herejías: el león, el oso, el leopardo y el monstruo disforme. Estas son el paganismo, el islamismo, la protesta luterana y el filosofismo actual, que viene a desembocar en el anticristo. Se podría objetar que el ángel que le explica le dice: son cuatro reyes, o sea, poderes políticos. La respuesta es que esas cuatro herejías fueron calzadas y sostenidas por poderes políticos. El león con alas de águila, figura de los ídolos asirios, figura bien al paganismo. Las alas le son arrancadas, se pone de pie como un hombre y adquiere un corazón de hombre. El paganismo, dice el padre Lacunza, fue convertido por los apóstoles, se humanizó, se volvió el sustento y cimiento del cristianismo en Roma y en todo el mundo que ella dominaba. El oso, devorador de muchas carnes,
que anda con 3 huesos en la boca y surge en un canto de la otra bestia, representa a Mahoma y el Islam. Grosero, apañador y brutal. El leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, como de ave, sería el protestantismo que dominó y domina aún, aunque herido, 4 grandes naciones de Occidente. El leopardo es el animal heráldico de Inglaterra, y le fue dado dominio, dice el profeta. Y aún más, dominios en plural. Surge después una bestia o fiera espantosa, poderosa, portentosa, de pies de hierro, la cual asumió y descubrió con más pormenores San Juan al fin de su libro, la fiera de los 10 cuernos. De ella surge el anticristo, un cuerno pequeño que surge entre los otros, crece estupendamente, elimina de raíz a 3 de los otros poderes, que eso significa cuernos, y los demás se le someten. Entonces alza su voz contra Dios. Sigue la visión del anciano en el trono circundado de miríadas de ángeles y almas, que hemos visto, San Juan repite como preludio en la visión segunda del libro y el cordero. También están aquí el libro y el cordero, pero este último ya como hijo del hombre. Las 3 fieras pierden su dominio, aunque se las deja en vida hasta el anticristo. La fiera última es destrozada por el Hijo del Hombre y el reino de los santos. El final de visión es netamente parusíaco. La 4ª fiera será un imperio sobre la tierra diferente de todos los demás imperios, que devorará la tierra y la pisoteará, y la hará trizas. Y los 10 cuernos de este imperio serán 10 reyes que surgirán, y otro surgirá después, y será diferente del primero. Aquí se refiere al imperio de Augusto, el cual resucitará malamente el anticristo y derrotará a 3 reinos. Vienen luego las palabras sacrílegas y la persecución de los santos, que durará un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Después, su dominio es retirado y destrozado. Y viene el reino de los santos del Altísimo. Y eso es el fin de todo, concluye el ángel de la profecía. Y el ángel le dice a Daniel que selle el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el fin. Puede que haya sido hasta que viniera el padre Lacunza y lo entendiera. Bueno, fuera de bromas. El padre Lacunza tiene razón en decir que si estas 4 fieras son Caldea, Persia, Grecia y Roma, como son sin duda las 4 partes dismetálicas de la estatua que soñó Nabucodonosor. Esta visión sería una repetición superflua que no añade nada a la otra, a no ser si acaso confusión. Otra razón es que la visión de la estatua desemboca en la primera venida de Cristo y fundación de la Iglesia, mas esta de las fieras termina evidentemente en la segunda venida, es decir, el anticristo. Finalmente, el padre Lacunza nota que para un profeta las religiones son cosas más vivientes que los reinos políticos, por lo cual las figura como vivientes, es decir, animados, y a los reinos como inanimados, es decir, metales. Si Dios pudo prever y revelar por Daniel el imperio de Alejandro y el de César, sin duda también pudo saber del protestantismo
y otras revoluciones religiosas. Y ahora, mis amigos, en el mismo capítulo 9, versículos del 13 al 21. Del 13 al 21. El sexto ángel sonó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángeles del altar de oro, que está en la presencia de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y para el día, y para el mes, y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de la caballería era de 2 miríadas de miríadas. Yo oí su número. Asimismo, vi en la visión de los caballos y los que cabalgaban sobre ellos, que tenían corazas color de fuego y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Con las 3 plagas perecieron la tercera parte de los hombres, es a saber, por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de su boca. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues éstas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. La guerra de los continentes. Los 4 ángeles atados más allá del Éufrates son 4 reyes o reinos de Oriente, como dice después el profeta. El ejército de 200 millones de hombres es tal que no se vio nunca en la antigüedad. Y el de Jerjes, como ejemplo, invasor de Grecia, tenía 1 millón de hombres. Y así, los intérpretes antiguos tuvieron este número por inconcebible. Pero ahora se ha vuelto posible. También algunos modernos lo califican así, como el padre Aló, en su libro Apocalipsis, en la página 116. In tal enormité empêché d'y voir une cavalerie humaine. Es decir, una tremenda enormidad que impedía ver una caballería humana. Y adelanta la extravagante conclusión de que son demonios, pues la repetición formal de San Juan, escuché su número, esta muestra que hay que tomarlo literalmente, y no como número indeterminado, significando muchos hombres, como dijeron algunos intérpretes antiguos. Hoy vemos que ese número no es una absurdidad ni una enormité. Un ejército de 200 millones de unidades blindadas que corresponden hoy a la caballería del tiempo de San Juan, la China sola puede suministrarlo. Nada digamos si son 4 reinos asiáticos. Digamos, China, India, Persia y Rusia, o Japón, como sospecha Soloviev. Un hebreo del siglo I no puede describir mejor nuestros actuales tanques de guerra,
que son simplemente los carros de guerra de la caballería antigua. El primero que notó esto fue el chileno Rafael Eizaguirre, el cual dice: evidentemente son carros de guerra, y la cabeza y las colas son piezas de artillería. Hoy aún lo vemos todavía mejor. Es obvio que el mundo de hoy idolatra. Aunque no adore estatuas de Júpiter, de Venus, de Buda o las horrendas máscaras del Tíbet, aunque todavía hay muchos que sí lo hacen, pero la mayoría adora la obra de sus manos. Llámese técnica, Estado, dinero, raza o la patria. En quienes ponen la confianza que solo Dios merece. ¿De dónde cunden innúmeros pecados y toda clase de vicios? Dos grandes guerras no han escarmentado a esta humanidad idólatra, respetadora de los demonios. Más bien, parece al contrario. Y el dios de la violencia, Magosín, que según Daniel venerará el anticristo, hoy día recibe el culto de los ingentes armamentos. Magosín, dios de los armamentos y municiones. ¿Será evitada la tercera gran guerra? Algunos intérpretes leen que San Juan habla de la preparación de esa guerra, no de su consumación. Roberto Hugo Benson, siguiendo el comentario de su padre sobre el Apocalipsis, el arzobispo anglicano de Canterbury, E.W. Benson, pone en su gran novela Señor del Mundo que la gran guerra en el Oriente será evitada justamente por el anticristo y que por esa proeza diplomática se convertirá en presidente de Europa y emperador del mundo entero. Pero lo malo para esta interpretación optimista es que San Juan taxativamente dice que fueron muertos 1/3 de los hombres, que si son de todo el mundo o del enorme ejército solamente, no lo sabemos, pues no lo dice. Sin embargo, para salvar al pobre mundo de hoy de una tercera gran guerra, digamos que esta sexta tuba pudiera quizá interpretarse de las 2 guerras mundiales y tras de las cuales ciertamente la humanidad no ha hecho penitencia. Que en la segunda de ellas, el número de los combatientes, incluidos los obreros de las fábricas de armas, expuestos a los bombardeos, fue más o menos 200 millones. Y que la muerte de 1/3 de los hombres podría entenderse tal vez de los soldados solamente. No nos convence mucho, pero bueno, ahí está por lo que valga. Como de costumbre, San Juan se detiene antes que el 7º septenario, que es la parusía, e intercala 3 visiones: el libro devorado, la medición del templo y los 2 testigos. La visión del libro devorado parece ininteligible y aún hasta contradictoria. El ángel le dice: no escriba la voz de los 7 truenos o tubas, y él ya las ha escrito las 6 primeras. El librito que se le da es como miel en su boca y amargo en su vientre. Cuando parece al revés, debería ser. Y finalmente el ángel le dice: sellar las 7 tubas, es decir, celarlas. Y después le manda que profetice a todos los reinos y reyes. El librito que se le da a Juan aquí es diferente del libro de los 7 sellos que el Cordero abre al comienzo. El librito no es otro que el mismo Apocalipsis terrenal. El otro libro celeste son los planes de Dios sobre el mundo y la cifra de su presciencia y providencia. De modo que el libro es la causa de las visiones del profeta y librito
es su expresión terrena. Nos vamos ahora al capítulo 10 y veremos los versículos del 1 al 3. El librito profético. Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Tenía sobre su cabeza el arco iris, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y en su mano tenía un librito abierto. Y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, gritó con poderosa voz como león que ruge. Cuando gritó, hablaron los 7 truenos con sus propias voces. Los 7 truenos son las tubas cuyas 6 primeras han sido ya memoradas. Juan recapitula antes de la 7ª. El arcángel que manda a los 7 otros puede ser el espíritu que preside la tierra y la historia del hombre. La tierra firme y el mar son en la escritura el universo religioso y el universo mundano. Vamos ahora a ver el versículo número 4 de este mismo capítulo 10. Cuando hubieron hablado los 7 truenos, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que han hablado los 7 truenos y no las escribas. ¿Cómo pues entonces lo escribió? Y lo tenemos aquí delante. Lo escribió más tarde, después de haber visto el final de todo, y hasta que se aproxime el final, o sea, la 7ª tuba y la 7ª fiala. Esa profecía quedará sellada o impenetrable, como de hecho quedó hasta nuestros días. Aunque algunos santos padres vieron que las 7 tubas significaban herejías, nunca supieron, lógicamente, asignar cuáles, puesto que simplemente aún no habían aparecido, ya que, como dice Philipp de Sauer en su obra Björne Geschichte, editada en Friburgo en 1946, una profecía se hace inteligible cuando el suceso se aproxima y existen los elementos de su contenido. Y lo mismo expresaron Newman, Bossuet, Santo Tomás y muchos padres antiguos. De hecho, para los intérpretes antiguos, las últimas tubas, con su alcance universal y enorme, ni siquiera eran concebibles, como hemos visto. Vamos ahora, en el mismo capítulo 10, a ver los versículos 5 y 7. El ángel que yo había visto estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto existe en él, que no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él suene la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
El misterio de Dios es la parusía, el último trueno. El tiempo mortal ha de tener fin, así como tuvo principio. Otra clase de tiempo, o evo, vige para los inmortales, el cual no es regido por la revolución de la Tierra y los astros. Hay mucha miga para el filósofo en esta frase del ángel: el tiempo se acabó. El fin de la creación de Dios es intemporal, aunque hacia ese fin se mueva el tiempo. El término y el fin del mundo no coinciden omnímodamente, pues sabido es que un movimiento puede llegar a su término sin alcanzar su fin. Simplemente puede fracasar, como han fracasado tantas grandes empresas humanas, comenzando por la Torre de Babel y acabando por la Sociedad de las Naciones, y le podríamos agregar por las Naciones Unidas. El término de la historia será una catástrofe, pero el objetivo divino de la historia será alcanzado en una metahistoria, que no será una nueva creación, sino una transposición, pues nuevos cielos y nueva tierra significa renovadas todas las cosas de acuerdo a su prístino patrón divinal. Así como la providencia y la acción, incluso milagrosa, del albedrío de Dios acompaña a la historia del albedrío del hombre, así en su resolución y fin intervendrán ambos agentes. Y por eso el fin del mundo será doble. La humanidad se suicidará y Dios la resucitará, no haciéndole de nuevo, mas transponiéndole al plano de lo eterno. No hay más tiempo. El tiempo humano se convierte en espacio, en la nueva Jerusalén, cúbica, estable y definitiva. Es, en suma, el final de un ciclo humano y el comienzo de otro, el reino de los 1000 años, tras el cual no hay más ciclos y su reino no tendrá fin. Y vamos ahora, dentro del capítulo 10, a los versículos del 8 al 11. La voz que yo había oído del cielo de nuevo me habló y me dijo: Ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fuime hacia el ángel diciendo que me diese el librito. Él me respondió: Toma y cómelo, y amargará tu vientre, mas en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y me puse a comerlo, y era en mi boca como miel dulce. Pero cuando lo hube comido, sentí amargadas mis entrañas. Y me dijeron: es preciso que de nuevo profetices a los pueblos, a las naciones, a las lenguas y a los reyes numerosos. La misma historia enigmática del libro Dulce Amargo se halla en Ezequiel 3, versículo 1, después de la visión del trono de Dios, que también reproduce Juan muy modificada, aunque para Ezequiel el rollo de la profecía es solamente dulce. Le fue amargo primero, al ser llamado por Dios a profetizar. El don de profecía es dulce al profeta, es una luz, una comunicación de Dios. Pero cuando Juan consideró su contenido,
lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que la suya contenía. Suponemos que es eso. Lo sabemos porque a nuestro querido padre Castellani le pasó lo mismo. Sin ser profeta, mas solamente hijo de profeta, como él nos dice, o sea, traductor y expositor, los primeros meturgemanes. Juan, con el librito digerido, es mandado a profetizar a todo el mundo, y nosotros somos mandados a enseñar toda la Escritura, y no solamente venid a mí los cargados y afligidos, y yo os aliviaré. Repitamos una vez más que el Apocalipsis es un libro de esperanza. El talante del cristianismo no es el pesimismo, menos aún el optimismo beato de la filosofía iluminística, el famoso progreso indefinido. La profecía cristiana nos da una posición que está por encima de esos dos extremos. Esos dos extremos son simplistas, en donde hoy caen todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El mundo va a una catástrofe infrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un trasmundo y del tiempo en un supertiempo, en el cual nuestras vidas no van a ser aniquiladas y luego creadas de nuevo, sino, como es digno de Dios, transfiguradas ellas todas por entero, sin perder uno solo de sus elementos. Y bien, mis amigos, a estas alturas ya estamos justo en la mitad de nuestro Apocalipsis. Quiera Dios, empecemos a ver la parte escatológica histórica. Eso es todo por ahora, mis amigos. Adiós. Que Dios los bendiga. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.